¿Y si el mayor secreto sobre María Magdalena no estuviera en su adultez, sino en su niñez? Porque hay silencios que no existen por casualidad. Y el silencio sobre la infancia de María Magdalena es uno de los más profundos de toda la historia cristiana. Los evangelios canónicos nos presentan a María Magdalena de manera abrupta. Aparece ya como mujer adulta, sin genealogía, sin infancia, sin recuerdos de juegos, sin mención de padres ni hermanos. Como si su vida hubiera comenzado de repente, justo cuando entra en escena junto a Jesús. Pero en la historia antigua, cuando una vida no se narra desde el inicio, suele ser porque su origen resulta incómodo o peligroso. En el mundo del siglo I, conocer la niñez de una persona era entender su autoridad. Saber de dónde venía alguien explicaba por qué hablaba como hablaba, por qué pensaba como pensaba. Y sin embargo, de María Magdalena no se dice nada. Nada explícito. Nada directo. Nada oficial. Pero el silencio también habla. Las tradiciones antiguas, especialmente las que sobrevivieron fuera del canon, sugieren que María Magdalena creció en un entorno marcado por la ruptura. Algunos relatos la sitúan lejos del centro religioso de Jerusalén, en regiones periféricas, donde las normas eran más flexibles, pero también más duras. Lugares donde una niña aprendía pronto a observar, a callar, a sobrevivir. No hay consenso histórico sobre su familia, pero sí una coincidencia simbólica: María aparece como alguien que no pertenece del todo. Ni al poder religioso. Ni al orden social. Como si desde niña hubiera aprendido a vivir entre márgenes. Y vivir en los márgenes cambia a una persona. Una niña que crece sintiéndose observadora aprende algo esencial: a escuchar antes de hablar. A leer los gestos. A entender lo que no se dice. Y esa capacidad, en el mundo espiritual antiguo, era considerada peligrosa, pero poderosa. Algunos textos apócrifos y tradiciones místicas sugieren: María Magdalena tuvo experiencias de sufrimiento temprano. No necesariamente escandalosas, sino profundas. Pérdidas. Ausencias. Tal vez enfermedad. Tal vez abandono. No lo sabemos con certeza, pero si sabemos esto, su transformación posterior fue demasiado intensa para haber surgido de una vida cómoda. Cuando Jesús aparece en su historia, los evangelios dicen que expulsó 7 demonios de ella. En el lenguaje moderno, esa frase se ha interpretado de forma literal, incluso sensacionalista. Pero en el lenguaje simbólico antiguo, los demonios no siempre eran entidades externas. Muchas veces representan estados del alma. Dolor no resuelto. Traumas. Conflictos internos. Fragmentaciones de identidad. 7, además, no era un número cualquiera. Era un número simbólico de totalidad. Como si se dijera que María había vivido una experiencia de quiebre completo, y luego una restauración total, y ese tipo de quiebre no comienza en la adultez. Comienza en la niñez. Imagina por un momento a una niña creciendo en un mundo donde la voz femenina no tenía autoridad espiritual. Donde aprender era observar desde lejos. Donde preguntar podía ser castigado. Esa niña aprende algo muy pronto: que el conocimiento verdadero no siempre se enseña en voz alta. Algunas tradiciones antiguas describen a María Magdalena como alguien introspectiva desde joven. No rebelde. No ruidosa. Sino profundamente perceptiva. Una niña que no necesitaba dominar, sino comprender. Y eso explicaría algo fundamental: por qué, años después, María comprendía las enseñanzas de Jesús de una forma distinta a los demás. Porque quien ha sufrido temprano, reconoce la verdad cuando la escucha. No necesita que se la expliquen. La niñez de María Magdalena también pudo haber estado marcada por el estigma. En sociedades antiguas, una mujer que no encajaba fácilmente era señalada. A veces no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Una mujer con demasiada sensibilidad. Demasiada intuición. Demasiada profundidad. Ese tipo de mujeres eran peligrosas para los sistemas cerrados. Porque no seguían reglas ciegamente. Sentían primero. Comprendían después. Y eso no se podía controlar. Tal vez por eso, cuando María aparece en la adultez, ya no intenta encajar. No busca permiso. No pide explicación. Simplemente reconoce a Jesús cuando lo ve.
como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Hay un detalle que rara vez se menciona: María Magdalena no sigue a Jesús por obligación, ni por tradición familiar, ni por presión social. Lo sigue por reconocimiento, y el reconocimiento solo ocurre cuando algo interno ya ha sido preparado. Eso nos lleva de nuevo a su niñez. Una infancia silenciosa. Tal vez solitaria. Tal vez marcada por experiencias espirituales que nadie supo nombrar. En muchas tradiciones antiguas, los niños sensibles eran vistos con sospecha. Pausa. No porque fueran malos, sino porque veían demasiado. Y cuando un niño ve demasiado, el mundo adulto se siente amenazado. Tal vez por eso, los evangelios no cuentan su niñez. Porque una niña que ve, recuerda. Y una mujer que recuerda, no se somete fácilmente. María Magdalena no necesitó autoridad externa para reconocer la verdad. La reconoció porque ya había caminado por la oscuridad. Porque su niñez le enseñó a convivir con el vacío. Y quien aprende eso temprano, no teme perderlo todo después. Cuando Jesús muere, muchos huyen. María no. Cuando el sepulcro está vacío, muchos dudan. María permanece. Eso no se aprende en un solo encuentro. Eso se aprende en la vida. Y quizá la razón por la que su niñez no fue escrita, es porque explicaba demasiado. Tal vez nunca sabremos con exactitud qué ocurrió en la niñez de María Magdalena. Pero el silencio que la rodea no es vacío. Es denso. Es intencional. Porque hay historias que no se borran porque sean falsas, sino porque son demasiado verdaderas. Y la infancia de María Magdalena podría ser una de ellas. Amigos, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.